¿Qué hubo, gente? Hoy le traigo la parte 2 del manga. Les pido una disculpa porque no hubiera subido la parte 2. Era porque me encontraba súper mega ocupado. Pero ahora ya tengo 2 videos que eso salen. Uno hoy y el otro mañana. Y ya sin más preámbulos, comencemos de una vez. El manga lo hubiéramos dejado donde el protagonista termina encontrándose con una persona al cual le hubiera hecho la vida imposible en su anterior vida. El protagonista se dice a sí mismo que originalmente estaba en un nivel 3, pero que ahora se encontraba en un nivel 4, que por eso era que lo molestaba tanto en esa época. Este chico termina llamando al protagonista diciéndole que era un idiota, que él era un nivel 3, que tenía que prestarle atención. A lo que el protagonista le dice que él era más joven que él, así que no podía tener ese nivel. El chico le preguntaba que qué era lo que estaba diciendo, que por supuesto que él le estaba diciendo la verdad. Diciéndole al protagonista que si no le creía, preguntándole que cuántos años tenía, lo que le decía que cumple 12 dentro de poco. Diciéndole al protagonista que ya él tenía 12, así que era su hermano menor. A lo que este chico le decía que aunque sea menor que él, no iba a ser su hermano menor. Diciéndole que él tenía una mejor imagen, que cómo puede ser él el hermano menor. A lo que el protagonista le pregunta que si así es, a lo que él le dice que si puede vencerlo. Él le dice que hubiera escuchado que él no podía tener energía interna, a lo que los guardias de él empezaban a burlarse. A lo que el protagonista solo se decía a sí mismo que él lo avergonzaba delante de sus escoltas, que seguía siendo muy infantil. El protagonista le dice que si entonces él trataba de decir que el que fuera más fuerte iba a ser el hermano mayor. El chico le dice que no le iba a vencer, a lo que el protagonista le dice que entonces él iba a ser su hermano menor y que iba a ser su sirviente, diciéndole al protagonista ya que él era más fuerte que él. Por lo que el chico termina perdiendo los estribos atacando al protagonista. Este logra esquivar su puñetazo, preguntándose al chico que cómo él hubiera bloqueado su puñetazo, a lo que el protagonista solo se decía que él era aún muy fácil de retar. El chico le termina diciendo al protagonista que eso solamente era un saludo, diciéndose el protagonista que si así él saluda, diciendo que el señor Ha dijo que él lo iba a guiar y él sacó el tema a flote. El chico le termina diciendo al protagonista que lo siguiera. Momentos después lo vemos en la arena aparecer y van a tener un duelo. Él le lanza una espada al protagonista. La gente se preguntaba que qué estaba pasando, que si ese no era el hijo del príncipe Jin-ho, que había que tener cuidado ya que era nivel 3, pensando esto, que el protagonista estaba acabado ya que hubiera llegado ese día. El chico se pone en guardia diciéndole al protagonista que se preparara, a lo que el protagonista le dice que si eso era una batalla de sparring lo que iban a tener. A lo que el chico solo le preguntaba que si él no sabía, que solo quería educarlo de una vez por todas, diciéndole al protagonista que estaba bien pero que tenían que apostar algo ya que qué pasaría si él ganaba. A lo que este chico muy confiado le decía que estaba bien, que si él le ganaba le iba a hacer un favor, que todos ahí estaban presentes como testigo, pero que si en cambio el chico ganaba él se arrodillaría y nunca iban a volver a ser hermanos de ese momento en adelante. Lo que el protagonista acepta diciendo que como quiera él iba a ganar. El chico termina diciendo que el protagonista era muy arrogante, diciendo que se mirara en el espejo y que luego hablara. Pensando que desde los 5 años ha sido entrenado en todo tipo de artes marciales, diciendo que es llamado un genio y que era muy fuerte en cualquier parte. Diciéndole que cómo se atrevía a verlo retado. Chocando el chico y el protagonista la espada, luego le dice que le haría pagarle el precio de su arrogancia. El protagonista se percata de un ataque que está cerca de atinarle, a lo que le mete los puños, pensando el otro que si su ataque, que cómo fue que él pudo bloquearlo. Preguntándose si el protagonista hubiera aprendido artes marciales en secreto o el protagonista empujándolo hacia atrás con un ataque. La gente comenzaba a decir que el protagonista era impresionante porque le hubiera dado un golpe, a lo que él se enojó mucho diciéndole que cómo se atrevía a avergonzarlo, utilizando su energía interna para ir con todo, diciendo que esa era su esgrima de la sombra de trueno. Pero el protagonista dio un tremendo puñetazo que lo estampa en el piso, le termina ganando y la gente preguntándose que cómo hubiera sido eso, que el protagonista hubiera ganado, que era asombroso. Agarrándose la mejilla diciendo que le dolía, el protagonista le decía que qué era lo que hubiera dicho antes. Él dijo que si le ganaba le concedería un favor, a lo que dice que no podía admitir eso, que iba a volver a luchar con él en ese momento. El protagonista le decía que sí, que estaba bien, que a él no le importaba, pero que ya todo el mundo sabía quién hubiera ganado, preguntándole que si él podía convencerlo de lo contrario. Preguntándole al protagonista que si no creía que si se anulaba su victoria perdería mucho dinero. A lo que el protagonista le dice que le llamara hermano mayor, pero que lo hiciera en ese mismo momento. Momentos después, vemos el guardia del protagonista llamándolo, preguntándose que dónde se habría metido. Pero termina escuchando una conversación de 2 discípulos donde decían que si hubiera escuchado el rumor, que sí, que él iba camino a la arena, diciéndole que el protagonista hubiera enfrentado al chico arrogante anterior. Por lo que este guardia queda totalmente sorprendido sin saber que el protagonista ya lo tenía totalmente en la lona. El chico le dice al protagonista que se callara la boca, que si no tenía vergüenza, diciéndole que hubiera hecho trampa. A lo que el protagonista le pregunta que cómo que trampa, a lo que él le dice que tuvieron un combate de esgrima, pero que no usaban los puños por regla.
A lo que el protagonista se dice que él hubiera utilizado una patada y que nunca fue un sparring en primer lugar, que ahora que lo miraba bien fue un idiota. A lo que este chico piensa que si sale derrotado ahí por ese tipo iba a ser humillado. El protagonista, para echarle más leña al fuego, le dice que si estaba bien, que tenga cuidado en no caerse, pasándole la mano para levantarlo. Diciendo a este tipo que no sabía qué tipo de artes marciales hubiera aprendido el protagonista, que entonces en ese lugar iba a luchar con toda su espada más fuerte, con una técnica llamada espada del muro más fuerte, preguntándose al protagonista diciendo que su fuerza hubiera cambiado, a lo que este se abalanza contra el protagonista diciendo que muriera. El protagonista logra esquivar su movimiento, diciendo que ahora era más rápido y mucho más fuerte. El chico continuó con su ataque y el protagonista se le estaba yendo difícil. El chico le pregunta al protagonista que si estaba sorprendido, que esperara un momento más y le enseñaría de lo que era capaz. El protagonista diciendo que era muy rápido, que casi no lo veía, diciendo que se merece el título del genio de la familia. Diciendo el protagonista que lo único que tenía de bueno era que estaba muy emocionado y que no tenía la flexibilidad y la crueldad que tenía en su vida pasada. Diciéndole al chico que lo iba a acabar en ese momento, lo que el protagonista solo pensaba que solo necesitaba un momento para darle el golpe final. Por lo que lo único que hace es tirarse en el piso diciendo que así iba a romper su flujo, contraatacando inmediatamente y dándole una tremenda patada en la barbilla, diciéndole al protagonista que solo necesitaba un golpe así como ese. Por lo que el chico piensa que el protagonista es un bastardo que pretendió caerse por equivocación. Por lo que el protagonista, con su cara de malvado, decía que así como lo hubiera dicho, iba a acabar eso en ese momento, diciéndole a este que no podría decir nada más, estampándole la espada en la espalda, haciéndolo comerse todo el piso, quedando este totalmente inconsciente, a lo que los guardias se encontraban muy sorprendidos al ver que su maestro hubiera perdido, llevándoselo inmediatamente y diciendo al protagonista que se sentía aliviado, que vencer a ese tipo era algo que deseaba hacer desde hace mucho tiempo. Vemos que le termina llegando un mensaje al protagonista diciendo que el duelo hubiera sido grabado y que se hubiera guardado en el registro de la biblioteca, diciéndole que hubiera registrado por primera vez su victoria en la biblioteca y que ha recibido un elixir de recompensa. Por lo que el protagonista se alegra diciendo que un elixir era una medicina milagrosa, que son alimentos que protegen el organismo y amplifican la energía interna, que esos elixires eran muy caros y que en su vida anterior conseguir un elixir era demasiado difícil, que ni siquiera trabajando por un mes completo podía comprar uno, diciendo que antes era mejor venderlo, pero que ahora no, diciendo que si conseguía más elixires su Hinki sería más fuerte. Recuerden que ya él no utiliza energía interna, él utiliza Hinki porque no puede utilizarlo. Bueno, continuemos. Después vemos al guardia llamando al protagonista, donde le preguntaba que si se encontraba bien. El protagonista le decía que se hubiera olvidado de él. El guardia le preguntaba que si estaba herido, que si ese chico no le hubiera hecho nada. El protagonista le decía que no pasaba nada, que todo resultó en una completa victoria, a lo que él se alegraba de que el protagonista le hubiera ganado a alguien del cuarto nivel en solamente 3 meses. Diciendo al protagonista que no era suficiente, pensando que él le pudo ganar porque fue ese chico, pero que si fuera alguien de primero o segundo nivel, preguntándose que si fuera alguien con mayor talento que hubiera hecho, diciendo que si fueran ellos sería más difícil ganar. Difícil no, jamás ganaría, pendejo. Luego lo vemos en el lugar donde se iba a hospedar, donde alguien le decía que podía usar ese lado de la habitación, diciéndole que si necesitaba algo, por favor le llamara. El protagonista le preguntaba que si no hubo algún llamado de los mayores de la familia o del jefe de la casa, a lo que ésta le dice que no hubiera escuchado nada. El protagonista le dice que entonces ya se podía ir, pensando el protagonista que desde el día que hubo el accidente grave no hubiera cambiado nada, diciendo que iba a revisar el elixir en ese momento, preguntándole a la administradora de la biblioteca que si estaba ahí. Esta le dice que sí, preguntándole que si quería mirar el elixir, diciendo el protagonista que sí. Luego él se pregunta que cómo él lo hubiera conseguido, diciendo que en aquel momento ocurrió algo con los registros. Por lo que le termina preguntando a la administradora de la biblioteca que en qué condiciones podía recibir recompensas, preguntándole que qué quería decir cuando decía que los registros se hubieran guardado. Preguntándole esta que si quería comprobarlo, la pared comienza a cambiar, quedando esta totalmente blanca, diciendo el protagonista que ese lugar era nuevo. Luego ve una autograbación donde se ve él mismo peleando con el chico, asustándose, diciendo que si ese era él. El protagonista dice que realmente eso parecía una grabación de disco, que se estaba mostrando toda la pelea. El protagonista decía que eso era muy impresionante, que era como tener una batalla de sparring frente a sus ojos. La administradora de la biblioteca le decía que la biblioteca podía guardar y registrar la batalla que los usuarios hubieran peleado,
que esas batallas se podían reproducir cuando el usuario deseara. La grabación del chico termina atacando al protagonista, cayendo sentado preguntándose qué estaba sucediendo, a lo que la chica le decía que lo podía experimentar él mismo. El protagonista, muy asustado, le dice que le hubiera dicho antes mejor, pensando el protagonista que si lo miraba bien era una gran hazaña, diciendo que entonces esta vez iba a tratar de usarlo, reuniendo mucha energía en su puño, atacando la grabación y derrotándola de un solo movimiento, diciendo que esa imagen tenía un sentido de realidad y un sentido de impacto que parecía como si estuviera viva. Preguntándose el protagonista que por qué se hubiera guardado eso, la chica le decía que ese era uno de los propósitos de la biblioteca, a lo que el protagonista le pregunta que cuál es el propósito, a lo que ella le comienza a explicar que la biblioteca se creó para obtener registro de todas las artes marciales del mundo, que incluso libros donde no se aplicaba la energía estaban ahí en la biblioteca, que por lo tanto se registraban de esa manera para entregar información más precisa. A lo que el protagonista piensa que en lugar de que la biblioteca ayudara al usuario, el usuario estaba creando nuevos registros para esa biblioteca. A lo que el protagonista le dice, vamos al grano, ¿dónde está el elixir? Que ya ha proporcionado el registro, así que esa es su recompensa, ¿sí o no? A lo que ésta le dice que así era, pero que sin embargo la recompensa no se pagará siempre en el futuro así de esa forma, diciéndole que en ese momento se dio por ser su primer registro, que además la recompensa futura se realizaría a discreción de la biblioteca. El protagonista, sin entender, le pregunta que cómo así, a lo que ella le explica que significaba que la cantidad de recompensa se juzgaría caso por caso. Por ejemplo, si se encuentra un arte marcial que no estaba registrado, recibiría una gran recompensa, diciéndole que ahora le iba a dar su recompensa. Luego vemos al guardia del protagonista tocándole en la puerta. El protagonista le dice que le dijo que descansara ese día, que qué pasaba, a lo que él le dice que parece que su color hubiera mejorado bastante, a lo que el protagonista le pregunta que si se dio cuenta. Vemos que la historia retrocede en el tiempo donde la chica le dice que era un elixir elaborado por cáñamo hace 50 años, por lo que el protagonista se dice que es muy inferior al elixir del milenio en aquella leyenda, pero que ese nivel era muy raro, incluso más raro que lo elaborado por chamanes, que incluso si consumía una pequeña parte de él le podía dar mucha energía interna, que incluso más de 5 años de poder del Gon, diciendo que no fue fácil conseguir esa energía, pero que su energía se había amplificado y fortalecido. A lo que el protagonista le cambia de tema, diciéndole que qué pasaba, que por qué lo hubiera llamado a esa hora, a lo que él le dice que el señor lo hubiera llamado. A lo que el protagonista se pregunta que por qué el jefe lo estaba llamando, dirigiéndose hacia allá, diciendo que estaba nervioso, que en toda su vida nunca le hubiera importado lo que él hacía, diciendo el nombre de esta persona, Ha Mu-ryong, el jefe de la familia Ha, diciendo el protagonista que nunca lo consideró como un padre, que por qué lo hubiera llamado de repente, a lo que se pone a pensar diciendo que si será porque derrotó a ese chico, diciendo que le pidió verlo solo por esa razón, diciendo el protagonista que se quiere ir en ese momento, pero que por ahora no es el tiempo. Luego vemos que él se encuentra sentado esperándolo. El protagonista lo saluda cordialmente, a lo que le dice que mucho tiempo sin verse, afirmando el protagonista preguntándose que cómo que hace mucho tiempo que no lo veía, que esa era su primera reunión, preguntándose que si será que él tiene los recuerdos de la primera vida del protagonista, diciéndole que lo vio cuando era un bebé, que él no se acordaba pero que era así, pensando el protagonista que parece que lo hubiera visto como un hijo, pero que luego lo hubiera visto bien y que lo tiró. Preguntándole el viejo que si hubiera ganado su batalla contra Jin-ho, diciéndole al protagonista que sí, a lo que el viejo le dice que él nunca hubiera estudiado artes marciales, que cómo le pudo ganar, a lo que le termina diciendo que dijera la verdad, que algunas personas decían que él hubiera jugado sucio. El protagonista trata de explicarle que no fue así, a lo que el guardia que lo hubiera llevado donde estaba el jefe le decía que no podía decir mentira a la cabeza de la familia porque iba a morir, a lo que el protagonista le dice que estuvo entrenando y le pregunta que cómo que entrenando. El protagonista piensa que de toda forma no podía ocultar su fuerza, por lo que le dice que está bien, que se podía ir. Luego en el camino de ida el protagonista se queda pensando que qué acababa de pasar, que él le hubiera dicho que estaba entrenando, que no le preguntó por qué, que eso no era algo normal. Luego vemos al líder de la familia sentado en la mesa preguntándole a alguien que qué opinaba. Ese alguien era el hermano menor y confidente del jefe, Ha Mu-jin, diciéndole que pensaba que eso era una broma, a lo que él dice que él también pensaba lo mismo, que debe ser eso una maldita broma, súper enojado. El hermano del líder de la familia le dice que hablando de eso, que si eso debe ser verdad, que no sabía que dejaría atrás las artes marciales, pero que sin embargo es sorprendente que un niño pueda aprender en solo 3 meses y pueda vencer a ese chico,
A lo que el líder de la familia le pregunta que si en vez de eso lo hubiera estado aprendiendo desde el principio. A lo que este le pregunta que si estaba diciendo que el informe del protagonista era mentira, él diciendo que eso era algo que no sabían, que no podían determinarlo. A lo que el hermano del líder de la familia termina diciendo que puede ser que el lado de la madre del protagonista haya probado suerte, sorprendiéndose diciendo que era un disparate, que de esa familia no hubiera quedado nadie. A lo que el hermano le pregunta que si habrá quedado algún sobreviviente. Él le dice que si hubiera sido así, se hubieran llevado al niño ellos mismos, que en primer lugar no sabía que ese niño existía, que si lo hubiera sabido no lo habría descuidado tanto. A lo que el hermano le dice que eso era muy raro, que puede que el protagonista no quiera involucrarse con ese lugar, diciéndole que no pasaba nada, que todo estaba bien, que él tendría más cuidado, diciendo que iba a desplegar personas que lo iban a vigilar y a monitorear, despidiéndose y desvaneciéndose como la oscuridad. A lo que el líder de la familia dice que no importaba cuánto lo pensara, que no cree que el protagonista hubiera recibido ayuda externa, que por eso él lo iba a vigilar, pero que no había posibilidad de que eso hubiera pasado. El protagonista solo se volvió más fuerte y eso era todo. Que después de todo su sangre no puede mentir. Momentos después vemos en el patio de entrenamiento se encuentra el protagonista diciendo que tiene que ser más fuerte, que en el lugar donde se encontraba se requería fuerza y poder, diciendo que todavía no tenía la fuerza suficiente para sobrevivir en ese lugar, llenando su espada de madera con aura, lanzando un ataque que rompe todos los palos, diciendo el protagonista que ahora podía utilizar su fuerza, diciendo que no era una habilidad interna, que era una habilidad innata, pero estaba mejorada, que todo se debe a que podía ejercer el doble de poder gracias a su energía interna, pero que aún no tenía las herramientas para usar eso, que tenía un poco de experiencia de su vida anterior, pero que cuanto más avanzara, más arte marcial poderosa debería aprender. Termina llamando a la administradora de la biblioteca diciéndole que quería entrar a la biblioteca, a lo que ésta lo teletransporta a la biblioteca inmediatamente, dándole la bienvenida, preguntándole al protagonista que se podía utilizar la función de búsqueda, ella diciéndole que sí, que iba a buscar, diciéndole que quería un arte marcial que permita realizar dos artes marciales al mismo tiempo. Pensando que en la biblioteca no puede aprender todas las artes marciales, pero que sí puede aprender unas específicas que sean más eficientes. Pero se termina dando una sorpresa, ya que terminan diciéndole que no hay artes marciales que coincidan con los resultados de la búsqueda. Quedando muy decepcionado, ella le dice que el hecho de que sea una biblioteca no quiere decir que esté todo ahí. Esta le dice que la biblioteca reapareció después de 100 años y que no estaba actualizada con las artes marciales de esa época a la que no estaba abierta, preguntándose el protagonista que si no tenía las artes de los últimos 100 años, diciendo que conoce un arte que se llama el Yang, el cual existió desde mucho antes. Ella le dice que de hecho las artes de hoy en día se están actualizando en estos momentos, pero que el protagonista no podía verificarlo, a lo que él le pregunta que por qué, y ella le dice que ese es el primer piso de la biblioteca y que el arte que está buscando está en el tercer piso, así que cagaste güey. Por lo que la chica le termina explicando que todos esos pisos se trabajan por estrella, que desde la primera estrella hasta la quinta estrella, que la cantidad de estrellas significa qué piso puede entrar, a lo que él le dice que si eso significa que él es de una estrella, a lo que ella le dice que no se desanime, que recién entrado a la biblioteca, que a pesar de eso un 30% de la biblioteca se almacena en el primer piso, a lo que el protagonista le dice que si es un 30% entonces las artes marciales que él va a adquirir en el futuro son infinitas, a lo que ella le dice que es un chico de grandes ambiciones, diciéndole al protagonista que solo quiere ser grande. Él le pregunta antes de irse que cómo puede elevar su rango, a lo que ella le dice que es fácil, que solo debe contribuir a la biblioteca. Pensando que cómo contribuir, diciéndole que debe registrar un arte marcial nuevo, así como la última vez, que son cosas normales en la vida de los artistas marciales, y cuando hayan contribuido lo suficiente, podían desafiar para entrar al siguiente piso, y si superan los retos, puede subir de rango, a lo que él se pregunta que qué pruebas, diciéndole que por ejemplo, algo como esto, invocando a una pequeña niña, llevándolo nuevamente a otro lugar, preguntándose al protagonista que dónde estaban, a lo que ella le dice que ahí era donde se iba a presentar la prueba, y que ese niño era su prueba, que podía ser un usuario de segundo rango si le ganaba. El protagonista le dice que él tiene 12 y antes tenía 30, que ese chico debe tener 5 años, que es muy pequeño, por lo que la chica le dice que era muy chistoso para tener 12 años, que si es así, que le ganara y que podrá pasar al segundo piso. A lo que él le dice perfecto, suéltalo, ya verás qué sucede.
pero este termina moviéndose con una super velocidad del protagonista, quedando impactado, pegándole un golpe hasta el protagonista que lo hace reencarnar nuevamente. El protagonista se pregunta que quién es ese chico el que hubiera aceptado un golpe, que tenía mucho dolor. La chica le dice que eso era parte de una ilusión y que todo era mental, a lo que el protagonista le dice que él sabe que es una ilusión, pero que ella era muy traviesa, a lo que terminan llamando al protagonista para continuar la prueba, diciendo que eso aún no acababa. Diciéndole esta que él no podía herirse ni morir ahí, que esa niña atacará con la intención de matarlo. Bueno gente, esta vez le traigo un video más largo y esta vez vamos a poner una meta de 100 likes. Hasta luego.